Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas de Mentes. Es un placer enorme tenerte conmigo acá y bueno, como te comentaba fuera de la grabación, Charlas de Mentes es un espacio sin guión y sin brújula. Arrancamos de un punto fijo y vemos a dónde la conversación nos lleve. El que te propongo a ti es, como experto de la mirada que sos, como creador de autoficciones y ahora de alteroficciones, ¿cómo ves el cambio de la realidad por el COVID-19 para la gente que tiene que hacer teatro o artes performáticas? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer siempre charlar, conversar contigo y siempre siempre hablar contigo es de alguna manera entrar en lo demente, en el encuentro de mente y de mente, ¿no? En ese doble juego de, Exacto. de palabras. Si no estamos Eh, hablando de teatro, es de superhéroes. de teatros y de superhéroes, que de hecho incidiste mucho y fue muy importante todos los consejos y la información que me pasaste sobre Superman y sobre Batman en el momento que escribí COVID 451, de la cual podemos hablar un poco ahora. Así que te hago públicamente, Bueno, te muchas transmito gracias. mi agradecimiento. Mira, Bernardo, sí, obviamente la situación de la pandemia ha afectado muchísimo en muchos aspectos todo el tema de la actividad teatral. Yo siempre digo que el teatro y la peste tienen una larga historia común. Desde Eh, Edipo. y bueno, desde Edipo empieza, ¿no? Empieza inquietándose por la peste que azota Tebas. Y la tragedia, lo que se encadena la tragedia es querer saber dónde está. Pero aparece después en todo el teatro, en el teatro griego aparece varias veces, en todo el teatro, Shakespeare vivió permanentemente enfrentado a la pandemia, a la peste negra, le cerraban, le abrían los teatros, en muchas de sus obras hace referencia, sobre todo en Romeo y Julieta, otra obra, otra gran tragedia en donde lo que desencadena en parte el no encuentro de Romeo y Julieta es la peste que no autoriza al fraile a salir o a entrar a Mantova. No me acuerdo si no puede entrar o salir, pero es lo que lleva al desencuentro de Romeo y Julieta. Es decir, que ha estado presente y después aparece también en todo el siglo XIX. La comedia del arte tiene un personaje específico, que es El doctor. el doctor. Después, en todo el siglo XX, la peste también va a aparecer, bueno, mucho en todo lo que es el teatro surrealista. Beckett va a hacer referencias, Ionesco en Rinocerontes. No olvidemos una peste que los va transformando y los va volviendo rinocerontes. Después el famoso tratado de Artaud, el teatro y la peste. Es decir, que la peste y el teatro siempre tuvieron una relación desde los orígenes hasta hoy en día, siempre estuvieron viviendo juntas. Sin lugar Es a que dudas, la peste como heraldo de la muerte es muy fuerte para el alma humana, ¿no? Entonces el teatro da cuenta de eso también. sí, como heraldo de la muerte, pero que increíblemente nos lleva a tomar conciencia de la vida, ¿no? Que es lo interesante lo interesante que hay que encontrar en el horror que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre tengo el lema un poco de las flores del mal. Bueno, encontrar la Claro. belleza, encontrar lo bello en el horror. Sin lugar a dudas que esta pandemia es algo terrible, que está haciendo un azote enorme primero para muchas vidas humanas, para muchas personas, y después el impacto que está teniendo en términos más económicos, ¿no? De toda una economía mundial que está muy afectada por Y lo que pasa. revelando una fragilidad que no parecía tener. Bueno, yo creo que de alguna manera también esta peste no llega por sí sola, sino que es el resultado de comportamientos cerrados que hemos tenido como especie, ¿no? Por ejemplo, la zoonosis, que para explicar lo que son, de pronto tú puedes explicar mejor que yo lo que es una zoonosis, yo lo voy a Son explicar con términos. enfermedades producidas por patógenos que son protozoarios, son pequeños animales y no animálculos y no bacterias o microorganismos de ese tipo. Exactamente. Este, Se habla que el coronavirus sería una zoonosis que vendría seguramente del murciélago, que lo habría pasado al pangolino, no sé cómo se dice en español, en francés es pangolín, pangolín. pangolín, el pangolín, que lo habría pasado al pangolino, que lo habría pasado al ser humano. La proximidad del ser humano de ciertos animales es un error que hemos tenido como especie, ¿no? Que hemos invadido determinados espacios que no había que invadir, o el comercio de animales salvajes, que no olvidemos que es un comercio muy importante en el mundo, ¿no? En China, en No, por Rusia, por supuesto. ejemplo, y que demuestra una cierta irresponsabilidad.
con lo cual quiere decir que esta pandemia, no estoy diciendo que la hayamos buscado, pero que en parte tenemos una cierta responsabilidad, una cierta inconsciencia que hemos tenido, donde no hemos sabido poner los límites, ¿no? Uno tiene que saber en qué momento se detiene. Y por un lado está ese tema, y por otro lado que sí, ha revelado una fragilidad muy grande de todo el sistema económico, ¿no? Entonces, obviamente ha tenido un impacto en la sociedad entera, y el teatro no puede estar excluido de ese impacto. Y ha sido muy grande el impacto. Primero, que salas enteras han estado paralizadas, cerradas, con todo lo que sabemos. Yo creo que no hay una sola persona del medio teatral, que sea dramaturgo, directora, actriz, actor, productora, iluminadora, que no esté afectado o afectada por la pandemia. Entonces, sin lugar a dudas, sí, ese es el primer impacto que ha tenido, es en las personas, ¿no? Que es, Claro. después yo creo que no tengo una mirada oscura o negra o pesimista sobre... yo siempre tengo esperanza en el ser humano. Creo que es una máquina de producir errores, pero es una máquina de producir maravillas también. Y yo tengo mucha confianza en la ciencia, además. Yo soy un gran, en ese sentido quizás soy excesivamente positivista, pero tengo mucha esperanza y sé que se está trabajando y que se está buscando y que se va a encontrar sin lugar a dudas una vacuna, y tengo también esperanza en el costado más positivo del ser humano, de que no necesariamente se va a comercializar con esa vacuna, sino que se va a hacer lo posible para que podamos salvarnos como humanidad. Entonces, no tengo una visión muy oscura, muy negra con respecto a todo lo que está pasando. Si bien... Claro, lo de la mercantilización de la salud, que es algo que evidentemente pasó durante el siglo XX y este principio del XXI, en este caso es antieconómico hacerlo, porque los laboratorios necesitan al mundo andando de nuevo. Y si tuvieran la visión cortoplacista de lucrar con la vacuna, se perderían el seguir vendiendo todos los otros remedios que no van a vender. Exactamente. Te Por eso, comento un detalle menor. el Se han vendido 80%... se han vendido muchos menos antigripales. Y ese perjuicio para los laboratorios es grande también. Claro. Por eso yo estoy convencido que el 80% te diría de las tesis conspiracionistas o no sé, o de complot, no tienen ningún fundamento lógico ni científico, ¿no? Yo he visto Eh, tesis de complot que eran muy lindas. bueno, siempre son muy interesantes, son muy seductoras. No, me refiero a las obras de complot. Sí, imagino, imagino. Pero no, Aclaremos para los oyentes, para los espectadores, que Complot era un grupo teatral que hizo historia en Uruguay, marcó una década, que componían tú, Martín Intamuzú, Gabriel Calderón y Mariana Perkovich. exactamente, y Ramiro, perdón. Y Ramiro Perdomo, exactamente. Sí, sí. Éramos 5, y después, bueno, el grupo se fue un poco desarmando por algunos que quisieron seguir sus caminos de forma individual, como Martín Tamuzú, cuando abrió su propia compañía. Después Mariana Perkovich tuvo un cargo público, y nosotros teníamos un principio: cuando una persona estaba en un cargo público se separaba de la compañía, porque eso nos impedía presentarnos a concursos o a llamados a fondos concursables. Y bueno, después fuimos quedando solamente Gabriel y yo, y decidimos disolver la compañía Complot, pero seguimos igual trabajando con Gabriel Calderón, seguimos trabajando en varios proyectos. De hecho, en este momento estamos trabajando en un proyecto juntos en Italia. Así que bueno, Complot no existe más, pero fue una época hermosa donde se hicieron muchos proyectos, sí. Sí, sí, marcaron una década de teatro con obras fabulosas, ¿no? No recuerdo si Narciso quedó dentro o fuera de Complot. Ahí era Adentro, Narciso. sí, sí, sí. Sí, sí, Narciso quedó dentro del complot. Sí, sí, sí. Fue el momento cuando festejamos justamente los 10 años de complot, que decidimos festejarlo con 2 producciones. Mariana Perkovich, un texto que ella había escrito, Todo sobre Ofelia se llamaba, o Nada sobre Mucho sobre Ofelia, mucho sobre Ofelia. Ofelia, mucho sobre Ofelia, Porque era algo de Ricardo y mucho sobre Ofelia. exactamente, exactamente. Dialogaba con Ricardo, y las estrenamos las 2 en la Sala Balso del Sodre, ya en el 2015, ya hace 5 años. Paralelamente se estrenó esa obra, y La ira de Narciso estaba escrita y dirigida por mí e interpretada por Gabriel Calderón. ¿Qué eras tú? Que era yo, que era mi alter ego. Sí, 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 que era mi alter ego. Ya nos da pie para charlar un poco de la autoficción, si querés, porque Sí, era muy interesante ver a Gabriel Calderón, al que todo el mundo conocía y que todos sabíamos que era él, decir, yo soy Sergio Blanco. Bueno, no, soy Gabriel Calderón, pero vamos a hacer que soy Sergio Blanco. sí,
Para mí ese inicio de Narciso, en Uruguay, después la suerte me ha llevado que lo he visto en distintos lugares del mundo, en Buenos Aires, en Río, se ha hecho en Tokio, se ha hecho un poco por todas partes, en Francia. Me ha llevado siempre que lo disfruto muchísimo cuando veo ese principio, porque para mí define lo que es el teatro. Porque el personaje dice, yo no soy Sergio Blanco, voy a hacer lo posible por parecerme a él, pero le pido a ustedes, espectadores, que hagan lo posible por creer que soy él. Bueno, es una guiñada a Borges, a un texto extraordinario de Borges que se llama Everything or Nothing, que yo aprendí hace varios años con mi gran maestra y profesora, que fue María Esther Burgueño, con quien La tuve. conozco, la conozco. La conocés, imagino. Bueno, María Esther Burgueño fue para mí, tú hablabas recién de empezar a dialogar sin brújula. Yo si tuviera que utilizar una imagen que representara a María Esther Burgueño en lo que fue mi vida y mi formación como persona, no solamente como artista, sino como persona, fue una brújula. Fue Sí, sin una de las duda. primeras personas que empezó a decir, bueno, allá está el norte, acá está el sur, acá está el este, allá está el oeste, ahora tú ve a donde quieras, pero tenés estos puntos que te van a ayudar a no perderte o a perderte cuando quieras perderte, ¿no? Es que, como dice Lewis Carroll en Alicia, cuando viene el conejo, Alicia le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Y el conejo le pregunta, ¿dónde vas? A cualquier parte. Bueno, te llevará a cualquier camino. Claro, O sea, justamente, para llegar a donde uno quiere, la brújula es esencial. Aclaremos exactamente. que estoy tratando de evitar mi relación personal con María Esther, ¿verdad, Diego? En todo caso, con María Esther estudié ese cuento, Everything and Nothing, ya estoy hablando de los años 89, ¿Qué sí, tenías? antes, 12, 13 años. 1788, no, yo tenía 14 años, 15 años, allí empecé a estudiar con María Esther Burgueño. Yo María Esther Burgueño la conocí, fíjate tú, en la cátedra Alicia Goyena, dando una conferencia sobre Fahrenheit 451, que ahora vamos a hablar un Ah, ratito, que vamos a hablar de eso, claro. dando una charla. Y yo recuerdo que oí a María Esther Burgueño, me pasó un poco lo mismo que me pasó la primera vez que oí a Mozart. Sentí que algo se abría, pero fue una sensación realmente física, fisiológica, que algo, una escucha mía, se activaba de un lugar que nunca se había activado. Estaba escuchando a María Esther Burgueño explicándome Fahrenheit 451. Entiendo porque lo viví también y se abre una dimensión de complejidad que uno no sabía que existía. Y después Extraordinario. uno se queda con la idea, ¿cómo yo no lo veía? Porque estaba ahí. Bueno, María Esther tiene ese don, ¿no? De hacerte ver lo que está delante tuyo y que no estamos viendo, ¿no? En esa capacidad Exacto. además de descifrar, es entrar al mundo, entendés que el mundo es como dice Baudelaire también, ¿no? Un bosque de signos que María Esther te va descifrando, pero que no solamente te va descifrando, sino que te va dando los instrumentos y las armas para que tú mismo lo puedas descifrar. Y te va haciendo entender que en el fondo todos somos autores. Que cuando leemos una obra, ¿cuál es la experiencia de María Esther Burgueño? Dice, bueno, hago un taller con ella, bueno, eso. Yo creo que todo el mundo tendría que pasar por los talleres de María Esther Burgueño, por la Escuela del Espectador, porque te enseña a ver la obra de arte de tal forma que te hace entender que tú vas construyendo la obra de arte y que tú sos tan constructor de la obra de arte. Yo no solamente tuve la suerte de estudiar con María Esther Burgueño, Arthur Miller, Shakespeare, Borges, Kafka, sino también Chagall, Miguel Ángel, Frangélico, Picasso. Es decir, empecé a descifrar el mundo. Yo tenía 15 años y empecé a descifrar el mundo con ella mucho antes de enfrentarme después a los estudios filológicos o semiológicos más complejos, en los que pude enfrentarme ya más adulto y mi formación académica. Y entonces, en una clase, María Esther nos dio este cuento de Borges, Everything and Nothing, que cuenta la vida de Shakespeare, y en un momento Borges dice esta frase textual. Dice, Shakespeare eligió el oficio de actor y se fue a Londres. Y allí empezó a trabajar como actor, que es aquel que juega a ser otro ante un concurso de personas que también juegan a tomarlo por ese otro. Para mí es una definición hermosa del teatro, ¿no? Sí, parecía la de Coleridge, ¿verdad? Lo del pacto ficcional, que Exactamente, sí. el pacto en Narciso se establece de forma explícita en vez de tácitamente. Exactamente, exactamente. Y empieza definiéndose el teatro. Yo no soy lo que tú decías, yo soy Gabriel Calderón, no soy Sergio Blanco, voy a ser de él y le pido a ustedes que hagan lo posible por creer. Porque está planteando lo que es el teatro, donde no solamente estamos nosotros mintiendo de este lado, los hacedores teatrales, sino que el espectador también está participando en ese andamiaje y también está jugando. Estamos todos jugando en el teatro. Es lo que decía Humberto Eco, ¿no? Es una máquina de jugar perezosa que necesita muchas personas que intervengan. El escenógrafo, el iluminador, el vestuarista, el dramaturgo, el actor y también
el espectador que también juega, ¿no? Claro, sí, cada función es diferente. Yo he tenido la oportunidad de ver la misma obra varias veces en la misma puesta y no hay dos funciones iguales. Y esa es la maravilla del teatro. Porque si uno ve la Extraordinario. película, es siempre igual. Eso es lo que, citando a otro maestro del Río de la Plata, yo creo que son los dos grandes maestros que tenemos allá, Jorge Dugatti, ¿no? Es decir, el placer de la Claro, convivio. Es un encuentro entre escena y sala, sin intermediación tecnológica, y hay una palabra que dice Dugatti, que para mí es el fundamento de la convivio y del teatro, dice a escala humana. Es decir, hay una claro. escala humana que no tiene un espectáculo, y que ahí hay que entender la diferencia entre teatro y espectáculo, que a veces la gente entiende que no es lo mismo. Un partido de fútbol puede ser un gran espectáculo, pero Sí, no por es, supuesto. no es arte, no es teatro. Un concierto de los Rolling Stones puede ser un gran espectáculo, pero no tiene esa escala humana. Por eso pueden ir en esos grandes espacios, en grandes estadios. El teatro no, el teatro funciona en espacios pequeños. Cuanto más pequeños, mejores son, ¿no? Es decir, los grandes teatros, para mí las joyas que tiene Montevideo para algunas salas, te podría decir el Circular, la sala Cero del Galpón, la Zabala Muniz, la Balso, es decir, salas pequeñas en donde no somos más de 200 personas asistiendo a un encuentro. No sé si tuviste la oportunidad de ir a un teatro que está justo en un shopping, que es la sala Under del Movie, que es un pequeño sotanito en el medio de... Sí, sí, a mí esos lugares me parecen extraordinarios y yo creo que el teatro cada vez más pasa por ahí. De allí que la pandemia haya puesto tan en peligro esos lugares, porque los únicos lugares que se están pudiendo habilitar en este momento en Europa y ahora está empezando en Uruguay y en algunos países de América Latina son salas que tienen capacidad para más de 600, 700 personas, que a mi entender no son las mejores salas donde uno trabaja, ¿no? A mí me han propuesto varias veces grandes espacios. Yo creo que el teatro se tiene que ver de cerca, uno no puede estar a más de 10, 15 metros donde están los actores, las actrices, porque lo lindo es esa proximidad que hay, ¿no? De ver, este, casi que tocar al actor. Lo que pasa es que el lenguaje corporal es buena parte de lo que el actor comunica, la semiótica del teatro está buena parte en la cara, si no la ves bien. Sí, no, este, la cara y el cuerpo y lo que sucede. Yo siempre digo que el teatro, y eso lo experimenté mucho en Tebas Land, cuando yo lo dirigí, que yo le insistía mucho a eso a los actores, Gustavo Zafores y Pereira, y Bruno Pereira, que son los dos actores con los que yo estrené Tebas Land. Yo les decía lo que hay que actuar es lo que sucede entre ustedes. Para mí el teatro está ahí. Para mí el teatro está entre hay dos actrices, dos actores, un actor, una actriz, lo que está sucediendo entre ellos. Citando a Matisse, ¿no? Que decía, y Cézanne, era Cézanne que decía, yo no pinto ni una cafetera ni una manzana, sino que lo que me interesa pintar es el espacio que hay entre la cafetera y la manzana. Bueno, yo eso lo traduzco en el teatro también, interesante, dos cuerpos que están allí, es qué pasa entre esos dos cuerpos, y para eso bueno, sirve el teatro. justamente en Tebas Land, que recuerdo haber ido al estreno y a un ensayo que tuve la generosidad de abrirnos las puertas, salimos con el dramaturgo argentino Gonzalo Marul y dijimos, bueno, acá cambió la historia del teatro. O sea, este es un hito. Y, y recuerdo que hay una escena que tú trabajaste mucho, Bruno Pereira se desdoblaba en dos personajes, uno muy sombrío y uno muy luminoso. Y daba ¿Sí? una vuelta a una jaula que había en el dispositivo escénico y cambiaba de la luz a la sombra solamente con su rostro. Sí, sí, sí. Y eso Bueno, de lejos no lo podías percibir. exactamente. Y eso que estás señalando, para mí son los momentos más bellos de Tebasland, Sí, porque es un claro. momento de teatro absoluto. Ahí está el dramaturgo que lo escribe, el director que lo dirige, el actor que lo interpreta extraordinario, que era Bruno Pereira, de hecho tuvo varios premios por ese trabajo, pero también todo el Hugo equipo. ganó, la única vez que se emitió el premio Hugo se lo ganó él. Exactamente. Pero también estaba el trabajo de un equipo de diseñadores, porque había una luz especial que se activaba en ese momento, había un vestuario especial que lo llevaba a ver por una capucha, había toda una serie. Si ese momento era tan fuerte teatralmente, era porque es el momento por excelencia en el teatro donde intervienen todos todo el equipo trabajando. Así que bueno, la pandemia, una de las grandes cosas que está afectando es que esas pequeñas salas no pueden abrir. Yo he trabajado, por suerte, tuve la dicha de estrenar este espectáculo COVID 451 en Barcelona, en un teatro, el famoso Teatro Lliure de Barcelona, que es uno de los
está entre los 10 teatros más importantes europeos, con una capacidad para 900 personas, pero solamente teníamos en la platea 250 personas porque había que bloquear Había que bloquear el asiento, claro. por las medidas del protocolo de distancia social, o sea, había que tener un espacio de 1,30 m, creo, entre cada, 1,5 m, entre cada espectador. Pero bueno, era un teatro enorme y fue muy extraño actuar allí, porque además yo en Covin 451 yo estoy en escena, y después interpretamos también Memento Mori, que es una conferencia autoficcional, así que en los dos casos pasé una semana estando en un escenario donde tenía una inmensidad de butacas, pero solamente 200. Memento Mori es la que tiene su título Las Flores del Mal. No, Esta es la Memento otra. Mori, claro, el subtítulo de Flor del Mal son 3 conferencias en realidad. En este momento estoy escribiendo la tercera. La primera es sobre la violencia, que fue encomendada por la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama La celebración de la violencia o las flores del mal. En realidad es las flores del mal o la celebración de la violencia, que es en torno al tema de la violencia. Son conferencias autoficcionales, es decir, ahora vamos a explicar un poquito qué son las conferencias autoficcionales. Son conferencias en donde yo junto el discurso académico que tiene que tener una conferencia, es decir, un discurso medido, ordenado, que busca, que se apoya en máximas de claridad y de precisión, que busca demostrar con procedimientos lo más serios y científicos posibles en algunos momentos determinadas verdades. Es decir, todo ese discurso académico que responde a un discurso ordenado, medido, preciso, es interceptado por momentos con el discurso más autoficcional en torno a ese tema. Es decir, yo voy a desarrollar qué es la violencia en la literatura y paralelamente o en algunos momentos que se va desarrollando la conferencia académica es interceptada por aproximaciones más personales, más vinculadas a mi mundo íntimo, privado, a mi propia experiencia, donde voy contando determinados episodios, Algo verdaderos y falsos. parecido a lo que empezó a formarse en Ostia, donde empezaste a trabajar también la alta Bueno, ficción. de alguna manera en Ostia yo empiezo algo que es, primero que subo a escena por primera vez, junto con Roxana, con mi hermana, donde escribo una autoficción, donde somos nosotros mismos haciendo nosotros mismos, pero ficcionalizados, y lo que tiene en común con las conferencias autoficcionales, lo que tiene en común Ostia, es que son textos que son leídos, que son escritos para ser leídos. Yo les llamo las lectio scaenicas, es decir, lecturas escénicas, tomando este término latín. Son textos que están escritos para ser leídos, que no es lo mismo que ser representados. Eso es lo que tienen en común con las conferencias. Y Claro. estas conferencias son 3. La primera sobre la violencia, tienen en el fondo pantalla donde van habiendo distintas intervenciones. En el caso de Las Flores del Mal o la celebración de la violencia, en el fondo se proyecta un cuadro de Rembrandt, Sansón cegado por los filisteos, que lo estudié también, mira vos, con María Esther Burgueño. Yo creo que quien se dedica a analizar mi obra puede encontrar la huella de María Esther Burgueño en la mayoría de mis textos, creo. Y de los ojos y la mirada, ¿no? Claro, sí, pues hay un tema sobre los ojos, sobre la mirada, sobre la violencia, y mucha referencia al ojo como ese captor que tenemos que capta el mundo, y el teatro en efecto es un tema de miradas. Entonces se proyectan esas imágenes de Rembrandt intervenidas por Miguel Grompone, que es este artista audiovisual que trabaja mucho conmigo, que está en producciones. La segunda conferencia fue un pedido de la Sala Beckett de Barcelona para conmemorar los 30 años de la muerte de Samuel Beckett. Entonces allí la obra se llama Memento Mori o la celebración de la muerte. En ese caso lo que es proyectado en el fondo son 30 fotografías de la fotógrafa uruguaya Matilde Campodónico, Sí, con la que has trabajado, sí. con la que también trabajó en otro proyecto que se llama Campo Blanco, que es una performance que hicimos juntos. Y la tercera que estoy escribiendo en este momento es sobre el amor, y se llama Divina Invención o la celebración del amor. Es decir, que son 3 conferencias, violencia, muerte y amor. Esta la estoy escribiendo para Madrid, se va a estrenar en mayo del año que viene en el Teatro Clásico Español. Y el tema es el amor, y en el fondo se proyectan pinturas de Bacon. Que Es decir, son los mismos temas de tu última autoficción, porque violencia, muerte y amor son los temas de Cuando pasa sobre mi tumba. bueno, cada una acompañó un proceso de escritura. Las Flores del Mal o el Elogio de la Violencia acompañó la escritura del Bramido de Düsseldorf, que es donde yo teorizo mucho sobre la muerte del padre, sobre Peter Kürten en Serial Killer,
la muerte, Auschwitz, el exterminio, la Shoah, acompaña esa El obra. asesino serial. El asesino serial, exactamente. Después, la segunda conferencia, La muerte, Memento Mori, acompaña la escritura de Cuando pase sobre mi tumba, y Divina Invención acompaña la escritura de un texto que voy a estrenar el año que viene, que se llama Z-O-O, que es sobre el amor, que es un texto que todavía está en escritura, estamos recién armando los equipos, y que seguramente se estrene el año que viene, y que cierra este ciclo de violencia, muerte y amor. Qué Qué maravilla. difícil escribir sobre el amor. Te diré que me está costando mucho más escribir sobre el amor que escribir Sobre la sobre la muerte. muerte. Sí, es muy difícil, es muy Es, difícil. sí, de hecho, y fueron felices para siempre, es lo menos teatral que hay. Sí, y sí. Es muy complicado porque el amor es muy difícil escribir sobre el amor sin caer en evidencias, ¿no? Sí. Y quizás lo que estoy descubriendo en este proceso de escritura, porque interesante cuando uno escribe, cuando uno trabaja, es todo lo que uno va descubriendo en los procesos, ¿no? Es una de las fases de la creación, es lo complejo que es el amor, ¿no? Que, Bueno, cuando pasa sobre mi tumba, el Sergio Blanco ficcional se suicida para entregarse muerto a su amor, que es un necrofílico. necrofílico, sí, sí, ahí abordo el tema de la necrofilia y abordo una posibilidad del amor, yo diría más desde el punto de vista del erotismo, la erótica, ¿no? Mientras que este trabajo que es sobre el amor es realmente el amor en En el toda su sentido dimensión. caballeresco. Exactamente, exactamente. Y eso es cómo recuperar, de hecho hago mucha referencia a ese tipo, al amor ese en particular, y es muy complicado, y las tres conferencias tratan de forma nada pretenciosa ni nada arrogante, pero hacer un recorrido por estos temas en la historia del arte. Entonces, claro, el amor es uno de los grandes temas que ha sido abordado en la historia del arte y en particular en el barroco, ¿no? De allí el título Divina Invención, que es el famoso monólogo de Lope de Vega, de la Dama Boba, ¿no? Que lo define como amor, divina invención de conservar la belleza de nuestra naturaleza, accidente o elección. Desde allí yo saqué el título para Claro. esta. Los tres son tres frases que vienen de, bueno, Las flores del mal, de Baudelaire, Que Baudelaire. Memento Mori, que era esta frase que los esclavos le decían a los emperadores, es extraordinaria, ¿no? Los emperadores cuando entraban a Roma, después de haber ganado una batalla, tenían un esclavo que le venía susurrando al oído permanentemente memento mori, memento mori, memento mori. Es decir, en el momento de la celebración de su triunfo y de su auge, le recordaba, recuerda que vas a morir, recuerda que vas a morir. Es decir, todo es Y serás vanidad olvidado. y serás solo. Exactamente. Es decir, es decir, ganaste esta batalla, sos emperador, te construyeron un arco de triunfo, pero recuerda que como todos vamos a morir. Así que la frase un poco la extraje de allí, de esta célebre frase que decían los... Bien, y Sergio, me quedé preso del recuerdo del Ramiro de Düsseldorf, porque tú jugás mucho con referencias intertextuales todo el tiempo, algunas explícitas y otras no, y te gusta hacer chistes brechtianos, distanciamientos en un momento que era muy duro porque se estaba jugando la muerte del padre, de tu padre, pero que era Walter Rey en realidad. Una doctora que lo está asistiendo le dice, ¿sabe dónde está? En un teatro. Y te saca de golpe de la ficción. Sí, Y de lo pesado que es la muerte de un padre también, ¿no? sí, 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 sí. Sí, mi teatro tiene muchas de esas referencias, ¿no? Que muchos le han llamado referencias pirandelianas, se le puede llamar también metateatralidad, como tú bien decís también, de alguna manera es un distanciamiento brechtiano, es decir, viene a interrumpir esa especie de ficción que está sucediendo, o esa narrativa que se está desarrollando para recordarnos permanentemente que estamos en una maquinaria teatral. Mis obras permanentemente están viniendo al aquí y a la hora, ¿no? Todas mis obras, yo insisto en el aquí y el ahora. Somos nosotros, Gustavo Safores, Soledad Frugone, Walter Rey, pero también Tort o Enzo Bogrinchik, que ahora, hoy, esta noche, hasta ahora, vamos a contar para ustedes este texto de Sergio Blanco.
y en todas las obras hay referencias. Esa es una referencia clara, cuando el padre dice estamos en un teatro, pero también en el Bramido las referencias aparecen cuando el público entra y son proyectadas en las pantallas del fondo, La toda noticia una del día. noticias del día. Es decir, el trabajo, yo todas las mañanas cuando se da el Bramido de Düsseldorf, hemos girado por el mundo entero y uno de mis mayores placeres es de mañana cuando desayuno con Miguel Grompone, con el artista de audiovisuales que viaja con nosotros, nos sentamos y elegimos unas 7 noticias que sean claves, una policial, una deportiva, una política, una internacional, y la vamos mezclando con otras que siempre nos acompañan, ¿no? Y las vamos proyectando. Es decir, que el espectador de que se sienta lo primero que ve es una referencia clara. Bueno, cuando pase sobre mi tumba, los 3 actores están recibiendo al público y, por ejemplo, la consigna de Gustavo Zafores es contar la situación climática de ese día. Le empieza diciendo, a mí me enterraron un día como este, y si el día está lluvioso va a decir un día que llovía mucho como hoy, si es un día de calor va a decir un día de mucho calor como hoy, y ese pequeño detalle que puede pasar desapercibido pone al espectador inmediatamente en una realidad. Es decir, estamos aquí ahora, el teatro es aquí ahora, en este momento, en esta sala, en este país, en esta capital, hoy, para contar una historia, para llevarlos a otro lugar por medio de la palabra y de esta maquinaria. Entonces, sí, permanentemente hay esas referencias a estar aquí en un teatro. O Gabriel Calderón, por ejemplo, que permanentemente durante el monólogo de La ira de Narciso está interrumpiendo para recordar que estamos aquí ahora. Es más, Gabriel Calderón tiene consignas concretas de dirigirse a espectadores que entran, de ubicarlos, de cantarle al último espectador que entra, de preguntarle permanente si están bien, si alguien interrumpe la escena, o que le ha pasado mucho a Gabriel, que quieren intervenir, él responde, es decir, permanentemente una conciencia de que estamos aquí ahora. Yo eso en mis espectáculos me divierte mucho, siempre trato de buscarlo y de que esté patente, ¿no? Y es casi como una profesión de fe, porque estamos aquí y ahora, es todo lo que tenemos. Sí, exactamente. Sí, sí. Yo creo que lo extraordinario del teatro es eso, ¿no? Es de, que por un segundo, por un rato, por el rato que dura el espectáculo, 40 minutos, 1 hora y media o 4 horas, siendo consciente de que estamos aquí ahora, viajamos a la Verona de Romeo y Julieta, O o a al, Betlém, o a al asilo de locos de Betlém. Betlem, que lo visité hace poco, cuando fui al estreno de La ira de Narciso en Londres, que fue el último espectáculo que vi, porque a los 3 días que llegué de Londres empezó mi confinamiento, fui a visitar el hospital que existe realmente. Y es interesante cómo la autoficción uno escribe y después conoce los lugares, ¿no? La gente me decía, pero tú estuviste, conociste el hospital. Digo, no, 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 sé que existe, pero lo ficcionalicé absolutamente. Digo, me documenté un poco y es muy emocionante cuando después que uno escribió la obra, que la dirigió, que la puso en escena, que la obra está girando, uno va y conoce el lugar. Recuerdo que yo estaba en el hospital que está en las afueras de Londres, está a media hora de Londres, sacaba fotos, me registraba a mí mismo y le mandaba a todo el equipo nuestro las fotos del lugar. Eso es muy emocionante, ¿no? También Cuando, fuiste a una cárcel después de estrenarte Baslán, ¿no? también fui a una cárcel después de tener Tebaslán. Tebaslán, que mucha gente piensa que fue algo de verdad, que yo estuve en una cárcel, que yo encontré un prisionero. Bueno, defrauda mucho a la gente cuando yo le cuento que no, que nunca, nunca en mi vida estuve en una prisión, pero sí fui después que la escribí. Mientras estábamos ensayando fuimos sí, a 2 prisiones de Uruguay, al Concar y a otra que está por Punta Rieles, no me acuerdo el nombre La de ahora. mujeres, la cárcel de mujeres. Era la antigua cárcel de mujeres, pero ahora tiene otro nombre. Está atrás del Ah. aeropuerto, de Sí, Ríos, no sí, me sí, acuerdo sí. exactamente el nombre. Y fueron 2 experiencias fascinantes. Fuimos con todo el equipo también, con los actores, con la escenógrafa, con la iluminadora, con todo el equipo fuimos a ver la Decirlo de cárcel. alguna manera, la verdad se hace con retroactividad. Ah, siempre, 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 siempre viene después. Yo en mis autoficciones, si bien parto de vividos o de cosas que me han pasado, he definido varias veces la autoficción, ¿no? Como es ese género donde uno mezcla datos autobiográficos de la vida de uno, reales, verdaderos, con datos inventados, ¿no? Siempre parto de un vivido, siempre parto de algo que me genera, que me inspira, pero luego empiezo a ese proceso que llamo de transformación, de poetización, a cambiar la realidad, ¿no? Lo interesante del arte es que va a alterar la realidad, la va a cambiar, ¿no? Es decir, salimos, lo fascinante del teatro es que en el teatro 2 y 2 no son 4 nunca, tienen que ser 6, ¿no? Es decir, es tan
la idea de que 2 y 2 sean 4 es una idea que da mucha seguridad, pero que también tiene algo insoportable, ¿no? Es decir, la Muy certeza. determinista. ¿Eh? Es muy determinista. Es muy determinista, digo. Entonces, quizás el arte es esa experiencia antropológica que nos permite esa otra parte oscura, misteriosa, extraña de la experiencia humana, ¿no? Necesitamos los seres humanos espacios en donde 2 y 2 no sean 4, 2 y 2 sean 6. Entonces O tres. necesitamos eso, o 3, sí, o 50. Necesitamos ver gigantes en donde hay molinos, ¿no? Yo creo que el artista necesita, y el espectador, por lo tanto todos, necesitamos interrumpir la insoportable contingencia de lo real. Llega un momento que lo real es demasiado. La muerte es terrible, el no ser es terrible, pero el ser también es terrible, ¿no? El estar, el ser, el tener que existir tiene una dimensión inquietante. Entonces el arte suspende por algunos momentos esas reglas y en el mundo del arte todo está permitido, ¿no? Volvemos de vuelta a María Esther Burgueño. Me lo enseñó María Esther Sí. cuando nos explicaba Chagall en esos cuadros maravillosos donde yo recuerdo que con mis 14 años interpelaba a María Esther, pero bueno, pero están volando gallos y novias están volando por el cielo y candelabros, y hay un rabino que está flotando en una luna. Y María Esther nos miró y nos dijo, ¿y por qué no? Y yo, bueno, ¿por qué no? Un gallo no vuela y una novia no. Y me dijo, bueno, bienvenidos a un mundo donde los rabinos, las novias, los candelabros y los gallos vuelan. Bueno, hay Y una ahí, anécdota de García Márquez que cuando leyó a Kafka, cuando leyó La Metamorfosis, y cuando vio que Samsa se había convertido en insecto, dice, ah, pero esto se podía hacer, yo quiero ser escritor. exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Es cuando abrís esa puerta, volvemos a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando entramos a un mundo que no responde más a las lógicas, no por hacer está escrito por un gran matemático como fue Lewis Carroll, ¿no? Es decir, ¿qué plantea Lewis Carroll? Bueno, en el mundo, más en la crítica que hacía la sociedad victoriana, donde hay tantas reglas, ordenanzas, estatutos, modos de comportarnos, de pronto, bueno, necesitamos entrar en un mundo Sin en sentido. sin sentido, como Alicia en el País de las Maravillas, donde el no sentido es la base del sentido. Ahora, ese mundo también tiene sus reglas y puede ser peligroso. De hecho, Alicia sale cuando ese mundo sin sentido le va a cortar la cabeza, ¿no? Si también te puede decir, el mensaje de Lewis Carroll es fascinante en Alicia. Bueno, necesitamos que 2 y 2 sean 6, pero también necesitamos que 2 y 2 sean 4, porque lo que nos va a salvar de la pandemia no es que 2 y 2 sean 6, es que 2 y 2 sean 4. Digo, lo que nos va. En distintos ámbitos, lo que nos va a salvar el cuerpo, sí, pero tenemos Bueno, que salir con el cuerpo y la mente y el espíritu por eso templados de ahí. los dos espacios son necesarios, que eso también lo entiende de forma extraordinaria Cervantes en el Quijote, ¿no? Es decir, necesitamos, es decir, todos tenemos adentro un Quijote y un Sancho Panza, todos necesitamos los delirios de los mundos imposibles, como decía Heidegger, pero también todos necesitamos tener los pies sobre la tierra, como le dice Sancho. Ya que me trajiste a Heidegger, el Dasein, ¿no? La existencia auténtica de Heidegger, a veces es más auténtica cuando estamos en el teatro mirando una ficción que cuando estamos consumiendo en un shopping center. Sin lugar a dudas. Ah, por supuesto. Yo creo que el teatro, yo también siempre, muchas veces lo he definido eh, como un espejo oscuro, ¿no? Es decir, como un espejo que nos devuelve siempre una imagen de lo que somos. No necesariamente la imagen más bella, más bonita, más hermosa, ¿no? Es decir, el arte siempre nos va a conectar con nosotros mismos, pero de un lugar a veces incluso tenebroso. Yo creo que cuando leemos una novela de Dostoyevsky, no sé si salimos mejores a como empezamos, ¿no? No sé si nos mejora, nos hace mejores personas, nos enfrenta con los aspectos más monstruosos que podemos tener, o cuando leemos Oscar Wilde, o cuando leemos una tragedia griega, cuando leemos Macbeth, ¿no? Cuando leemos Macbeth, todos nos reconocemos en Macbeth, por eso es un héroe, Macbeth es impresionante. es algo extraordinario. Sí, sí, Es, sí, con su maldición incluida. exactamente, es extraordinario. Es decir, y todos nos vamos a ver un poco en Macbeth, porque todos tenemos adentro no, Macbeth es una cosa perfecta, es una Y cosa todos maravillosa. tenemos un Duncan. Y todos tenemos un Duncan, y todos tenemos una Lady Macbeth, y todos somos, por eso yo insisto en que el arte siempre tiene, y está bien esto que decís, necesitamos que la ciencia nos consiga una vacuna y salimos adelante con 2 y 2 son 4, pero también la experiencia humana necesitamos estar enfrentados
a los imposibles, ¿no? Y a Sí, las bellas. tú sabes que me quedé un poco preso, que uno no debe hacerlo con lo de Heidegger, pero Heidegger hablaba de la existencia inauténtica cuando uno niega que es mortal, que la única Claro, existencia auténtica es, sí, me voy a morir, pero hoy no, hoy estoy vivo y hoy voy a hacer esto. claro, Sí, pero esa cosa memento mori, como decías tú, está dando vuelta atrás de la cabeza, y esa es la única forma de una existencia auténtica. Y eso es lo que el arte nos da. absolutamente, absolutamente. Por eso no hay civilización, desde un punto de vista antropológica, que no haya vivido sin una manifestación artística. Si el arte siempre ha acompañado, así como la gastronomía siempre ha acompañado, gastronomía en el sentido Sí, 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 más sí, 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 claro. A lo Levi eh, Strauss. exactamente, exactamente. Así como ha acompañado el- toda civilización humana, el arte también, ¿no? De hecho, bueno, hay varias teorías, ¿no? Que lo que empieza a consolidar los grupos que permiten sobrevivir en la construcción de relatos, ¿no? Primero con el cuerpo, en esas danzas, pero después también en la elaboración de determinados relatos, en algunas pinturas, en algunas manifestaciones Y el donde las efecto aglutinante que esos relatos tenían sobre el grupo. absolutamente, ¿no? Es decir, de alguien que viene de una más allá y que va a contar lo que vio, o el que va a imaginar lo que no vio, pero lo va a inventar. Entonces, sí, sin lugar a dudas, el ser humano siempre necesitó del arte como ese espacio, además que no por azar empieza alrededor de fogatas, no de fuegos, ¿no? Como algo que trae luz y calor. Yo siempre insisto en eso. Escribí hace muchos años un texto en homenaje a Atahualpa del Yopo, donde yo terminaba hablando de eso. Recuerdo cuando Atahualpa del Yopo se fue, el gran maestro uruguayo, cuando se Sí, fue claro. a Cuba, yo lo llevé al aeropuerto. Estoy hablando del año 93, septiembre o agosto del año 93. Tú Eh, acababas de ganar tu primer Florencio con 18 años. yo acababa de ganar mi Florencio, me estaba por venir a Francia con mi beca de estudios, y allí lo llevé en el auto al aeropuerto. Él se iba a La Habana y a los 3 meses falleció. Recuerdo que yo lo llevaba a él, iba sentadito al lado mío, atrás iba su mujer, Yolanda González, y era muy temprano de mañana, estaba saliendo el sol, y recuerdo que Atahualpa me dijo, bueno, el arte tiene que ser como ese sol, que nos trae siempre luz y calor. Es una definición muy bella de lo que es el arte, ¿no? Porque más allá de que es un espacio, un espejo oscuro, más allá de que no nos conecte necesariamente con lo mejor nosotros mismos, siempre trae esa luz y ese calor que trae el sol, ¿no? Entonces, lo vinculo ahora con Sí, la fogata, lo que estábamos en hablando. las obras más oscuras, aun cuando te enfrentan a la muerte, está ese efecto de encender una chispa que trae la luz. Sí, Eh, sí, sí, hablamos de esto y no puedo dejar de pensar que el que trae la luz es Lucifer, ¿no? sí, también, ¿no? Bueno, por eso, mirá vos que... Y de hecho, Bueno, a esta noción de la luz y del sol hace referencia a COVID-451 que hablábamos recién, que sí, mucha gente me pregunta, ¿hay una referencia o no a Fahrenheit? Bueno, obviamente una referencia clara al Fahrenheit 4.5 de Ray Bradbury, no solamente por el mundo eh, distópico que pinta en esa novela Ray Bradbury, si bien pinta un mundo oscuro y terrible, no sé si te acordás que esa que es la sí, novela donde claro, se claro, prenden claro, por supuesto. libros, Donde los escenas. bomberos provocaban incendios en vez de apagarlos. Es la peor distopía que puede haber, ¿no? Los bomberos prenden fuego libros, se queman bibliotecas, y pese a ese mundo distópico y oscuro, en un momento Ray Bradbury dice una frase maravillosa, dice, bueno, nuestro mundo está yéndose en oscuridad hacia una nueva noche, pero después vendrá un nuevo sol. Es decir, que en medio de esa oscuridad, Ray Bradbury no pierde la esperanza nunca en que la humanidad va a salir adelante. Por eso la construye en una gran obra que va más allá de la ciencia ficción. Hoy en día ya es un Sí, por clásico. supuesto, claro, claro, claro. Este, y sin desmérito a la ciencia ficción, que es un género que me fascina y que leo de forma muy, que me resulta fascinante y me No, no, entretiene no, mucho. nadie podría pensar ya hoy que es un género menor la ciencia ficción, Sin lugar a dudas. pero Pero Ray Bradbury Bradbury, trasciende. yo creo que ya está en podría decirte que es una de las grandes novelas del siglo XX, que además tiene ese carácter que tienen las grandes novelas, que es de una profundidad
extraordinaria y al mismo tiempo escrita de Una forma muy... amenidad. Exactamente, tú dijiste la palabra, es amena, es una novela amena, generosa, que cualquiera la puede leer, que la empezás a leer y en 3 días te la terminás, porque además está tan bien escrita, los personajes son tan bellos, están tan bien pintados, la En- historia está en- bien contada. Como un acto de resistencia, algunos personajes memorizaban libros. ¿Te acordás Y qué a uno belleza le el había final? tocado una receta de perdices o de codornices, creo. Maravilloso. Y otro tiene el Eclesiastés, y otro tiene la Divina Comedia, y otro tiene la poesía completa de Horacio. Es decir, es maravilloso el texto. Pero lo lindo de Ray Bradbury es que si bien pinta un mundo distópico, no pierde nunca la esperanza en que se va hacia hacia un nuevo sol, que estamos en un mundo oscuro, dice Ray Bradbury, y en el 53 la escribió. Se habrá visto el mundo que se venía, se adelantó al horror de las cosas que hemos visto en los últimos años, pero él siempre dice, vamos hacia un nuevo sol. Y plantea una idea bellísima, ¿no? El fuego también da calor y da luz, es decir, en el horror ese que nos está destruyendo podemos encontrar la salida. Entonces, COVID-451, si bien retrata la pandemia de hoy en día y habla del mundo, lo que estamos viviendo, que muchas veces dijimos todo, parece una película de ciencia ficción. En los momentos de confinamiento acá, por momentos uno salía a la calle y se sentía un personaje de ciencia ficción. La obra en ningún momento pierde la esperanza en que se va a salir adelante. Si, De si hecho, me el personaje... permitís una cosa, Sergio, el fuego, uno tiene la idea que tú tomás en el Bramío de Düsseldorf del incendio del bosque de Bambi. Sí, Ese fuego, el que destruye. Pero esos momentos son una instancia de resurrección para el bosque, porque ahí los árboles viejos y enfermos se cambian por los nuevos. absolutamente, absolutamente. O sea, la naturaleza se renueva por el fuego. Por supuesto. De hecho, el fuego en la cultura cristiana, bueno, lo que es Pentecostés, ¿no? Es decir, el fuego es lo que da vida, es lo que salva, es lo que da calor, lo que da luz, ¿no? El fuego en todo el mundo cristiano, si bien tiene una lectura del sufrimiento, del dolor, del infierno, de las llamas, de la condena eterna, también es el fuego de Pentecostés, ¿no? El fuego que alimenta, como dice el Nuevo Testamento. Entonces, Bueno, esta obra, contame la construcción de otros que haces en esta alteroficción que es Fahrenheit, que es COVID 451. y bueno, es muy interesante porque apareció esta idea de hacer una alterficción. Yo siempre necesito, una vez que invento que estoy trabajando en algo, necesito ir hacia otra cosa, ¿no? Que Entonces, ya habías hecho cuando ficcionabas a Roxana en Hostia. sí, de alguna manera la alterficción ya la empecé a hacer. ¿Qué es la alterficción? Es cuando uno empieza a ficcionalizar la historia de otro. Es decir, de Claro. alguna manera mis autoficciones estaban centradas en el personaje del alter ego mío, pero estoy ficcionalizando a otros y también a mi madre cuando aparecía con Alzheimer en La ira de Narciso, Que no este, tiene. lo tiene, o mi padre que moría en el bramido de Düsseldorf, No, que lo peor, tu padre siendo un montón de diarios en el piso en Hostia. en Ostia, por ejemplo, claro. Aparte, me pareció un momento teatral fabuloso. Yo estaba sentado al lado de él en la platea. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, ahí tenías a mucha gente le ha pasado eso, ¿no? Gente que de pronto veía el bramido de Düsseldorf con papá al lado, con papá adelante, ¿no? Entonces, bueno, tenía ahí, veía la muerte del padre y al mismo tiempo veía al padre allí adelante. Pero decir que la alterficción de alguna manera yo ya la había practicado cuando yo invito a Roxana a subir a escena y bueno, contamos juntos nuestra infancia y hablamos de nuestra relación, del teatro, nuestra experiencia, ya estoy de alguna manera alterficcionalizando. Ahora, esta propuesta mía de COVID es una alterficción en donde yo voy a trabajar con personas, trabajo durante 2 meses con este equipo de personas, entrevistándome, Que no hablando son con ellos. actores, ¿verdad? Ninguno es actor, ninguno es intérprete. Hay una obra escrita, es decir, se parte de un texto que ya está escrito. Yo escribí un texto donde yo cuento, obviamente ficcionalizado, mi experiencia del COVID en el mes de marzo, donde yo cuento que fui hospitalizado en un hospital en Barcelona. Esta fue para el equipo de Barcelona con quien lo hice, porque cada ciudad se hace con un equipo distinto y en cada ciudad yo invento un texto distinto y lo adapto a cada ciudad y a cada equipo. En el caso de Barcelona yo trabajé con un médico, con una enfermera, con un camillero, un asistente social y una limpiadora. Esos son los 5 personajes que yo, primero hacemos una audición, los elegimos, yo elijo esas 5 personas con las que me interesa trabajar y a partir de allí empiezo a trabajar con ellos. Y a partir de sus historias, de sus vividos,
voy alterando los personajes que ya están escritos. Los voy configurando con datos suyos, ¿no? Y luego trabajo 10 días en el lugar con las personas y montamos el espectáculo que cuenta mi internación y las diferentes escenas que yo tengo con todos ellos durante las 3 semanas que yo estoy supuestamente en ese hospital. En estos días estamos empezando todo el proyecto de nuevo con todo otro equipo que va a ser en Cádiz. Es decir, que en cada lugar que la obra se hace con un nuevo médico, una nueva enfermera, un nuevo camillero, es decir, que las personas van cambiando, con lo cual la obra eh, va cambiando también y se va alterando y se va modificando, porque cada uno me va contando sus propias historias y yo las voy Claro, ficcionalizando. Y eso es muy interesante porque el personal sanitario, la mayoría, son personas que vienen del mundo de la ciencia, los enfermeros, internistas, médicos, clínicos, y lo más interesante cuando yo empezaba a mostrar los personajes escritos, me decían, bueno, no, pero esto no es así, no, pero yo no dije esto, acá tú cambiaste. Entonces se van enfrentando al placer de que van entendiendo que no estamos en un mundo donde 2 y 2 son 6, 4, sino donde 2 y 2 son 6. Pero claro. después se empieza a gustar, ¿no? Y ellos mismos empiezan a cambiar. Así que es una experiencia muy interesante. Primero porque ninguno es intérprete, yo tampoco lo soy, yo no soy actor, subimos todos a escena, y se cuenta una historia muy bonita. Durante 1 hora 20 minutos, COVID 451 relata, y es una obra que si bien aborda el tema del COVID, de la pandemia, del coronavirus, esencialmente es una obra que habla del cuerpo, de la sociedad, de la soledad, de la enfermedad, del vínculo a los animales, del confinamiento, de este espacio extraordinario que es el hospital, que es el único espacio que estuvo abierto durante el confinamiento. Ustedes en Uruguay no conocieron un confinamiento, eh, No. ¿cómo explicarlo? Es decir, No, no tuvimos 100%. cuarentena, ni en Claro, Uruguay el proceso fue diferente al que fue en España, por supuesto, ¿no? claro, claro. No, nosotros tuvimos un... Otro teatrista uruguayo que está viendo en Barcelona, Gerardo Vejeres, comentaba que poco más que había que hacer un trámite para sacar a pasear al perro. Claro, no, nosotros tuvimos aquí en París, fue un confinamiento, no se podía salir, solamente teníamos derecho a salir 1 hora por día a la tarde y no más de 1 kilómetro. Y era solamente o para sacar el perro, para hacer compras en los lugares más próximos, o para hacer ejercicio. Y bueno, yo tuve que estar aquí en mi apartamento durante 2 meses sin salir. Debo confesar que no lo padecí mucho, porque yo soy una persona que estoy mucho, que trabajo mucho en mi escritorio, en mi biblioteca, entonces, eh, y no escribí durante ese tiempo. Muchas veces, ¿vas a escribir? Yo dije, no, me dediqué lo he dicho varias veces, tenía 2 deudas, 3 deudas tenía. Una era leer San Agustín en latín, San Pablo en griego. Los había leído en francés y en español, pero nunca los había leído en sus lenguas de origen, lo cual es muy complejo y complicado y lleva su tiempo, y pude darme ese lujo durante un mes. Todos los días me dediqué a leer las confesiones de San Agustín No, y lo las bueno de San epístolas. Agustín es que es corto. Sí, 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 es cierto, son breves. San Agustín las confesiones Son textos más son, breves. son textos más breves. Después leí varias las epístolas de San Pablo, son todos grandes textos. Después leí Los Miserables de Víctor Hugo, que yo había leído cuando estudiaba en la Alianza Francesa en Uruguay, una versión pero reducida, Pero y supongo que acá lo leíste en francés. no, en francés, pero la integral, que son 1900 páginas, ¿no? Creo que es el libro más extenso que existe en la historia de la literatura. O sea, no Bueno, leíste la versión Adusum Delphinis. no, 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 no. Leí la verdadera. Entonces fue un confinamiento en el cual en lugar de escribir me dediqué a leer y a leer a esas experiencias de lecturas que me exigían tiempo. Pero sentí la necesidad, mucho la necesidad de los demás, extrañé mucho a los demás, estar lejos además también eh, de los míos, de mi familia que está todo en Uruguay, no poder salir, no poder estar con las giras. Nosotros teníamos 17 giras en el mundo entero que se cayeron, Claro, se cayeron, tenía claro. 4 estrenos que se suspendieron, tenía cursos, seminarios, clases. De pronto, en un mes y medio, me encontré en una soledad total y empecé a extrañar mucho a los demás. Y ahí surgió la idea de la alter ficción. Ahí fue donde me dije, bueno, qué necesidad que tengo de la historia de los demás. Y dije, en vez de la autoficción, donde yo mismo me cuento a mí mismo para llegar a los otros, voy a crear un dispositivo de trabajo en donde trabajando con los otros
llego a mí. Y ahí surgió esta posibilidad de hacer este espectáculo que lo presentamos en Barcelona y que fue sensacional. Hiciste, ¿verdad?, también aquel subtítulo que tenía La ira de Narciso, Je suis neutre, ¿no? Absolutamente, sí, que es base de la autoficción, ¿no? Yo teorizo mucho sobre esa idea. Yo soy un otro. Sí, exactamente. Je est un autre, que dice Rimbaud en una carta que le escribe a un maestro, dice je est un autre, es decir, yo es un otro, ¿no? Y eso es base para la autoficción, que muy seguido es acusada de egocentrismo, de egotismo, de encierro ególatra, de amor narcisista, y es todo lo contrario, porque la autoficción es hablar de uno, es partir de uno, pero buscando a los demás, o para hablar de los demás, ¿no? Es decir, es entender que de alguna manera lo que le pasa a uno le pasa a los demás. Y mira, vuelvo de vuelta a María Esther, estoy pensando en Walt Whitman, Yo ¿no? también contengo multitudes. Exactamente, eso mismo, ¿no? O encanto a mí mismo, todo lo que diga de mí también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Yo en ese sentido soy, mira, un universalista 100%, y me defino un humanista, renacentista, descendiente directo de Bueno, todo el con la pensamiento. experiencia monacal que me acabas de contar de leer a San Pablo y a San Agustín en latín y en griego, eras un monje propiamente, encerrado en tu cripta y Pero leyendo. sabes que yo estoy convencido de que no somos islas aislados los unos de los otros, somos un archipiélago, somos muchos, y no con esto estoy evacuando, borrando o eliminando las diferencias que pueden existir culturales, entre culturas distintas que podemos no tener nada que ver. Pero más allá de las diferencias que puedan existir, hay algo en los seres humanos, y en eso soy un renacentista y un humanista 100%, que nos hace que somos mucho más iguales de lo que pensamos. Ah, Somos estoy muy completamente de similares. acuerdo contigo. Mira, Las diferencias culturales son contingentes. absolutamente, No absolutamente. son esenciales a la persona. No Pero es esencial. contame un poquito. Primero estoy obsesionado porque tenés detrás la palabra siècle y no sé a qué se refiere. La palabra, Siècle. es un libro, siglo, es un libro de fotos que estuve trabajando estos días. Sí, sí, sí. ¿Qué? Y acá tengo un Eh, memento mori, acá tengo una calavera, mirá, Memento Mori. un No memento tenés un mori. Superman, ¿no? Pero, ¿cómo que no? Mirá, Ah, ¿qué? el de hostia. Claro, lo tengo siempre conmigo. Sí, sí, Tengo sí. Superman, acá tengo las tres representaciones del ciervo, Ah, del eh, premio de Düsseldorf. la más moderna, que es una especie de plástico, una de las más antiguas, que es la que aparecen en las culturas griegas, y una de design hecho por los nórdicos. Yo Ah, acumulo mucho. qué fabuloso. Mostrarme la griega parece del estilo de la El pintura minoica, tolo, ¿no? el tolo es maravilloso, en Creta se encuentran. Sí, 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 parece minoica, justamente. Sí, sí, minoica, minoica, son las primeras representaciones que hay de venados. Maravilloso. Hermoso realmente. Pero bueno, Sergio, justamente ya que estabas compartiendo tus libros y eso, contanos un poco sobre cómo es la experiencia de construir al otro para llegar a vos. Eso que dijiste recién de la heteroficción, porque es un viaje interesante, porque primero partías de vos para llegar al otro, y es válido. Sí, Y sí. me haces acordar mucho a un concepto de Jorge Duati, que tú lo nombrabas hoy, lo de las conexiones rizomáticas, todas esas cosas que nos unen, que están bajo tierras y que no se ven, pero nos nutren. Mira, sí, parte de este principio lo que hablábamos recién, ¿no? De que somos, lo que tú decías, las diferencias culturales finalmente somos muy próximos. Yo tuve la suerte hace 2 años, por cuestiones de trabajo, en un mes y medio tuve un curso que tuve que dar en Buenos Aires, luego di a la semana otro en Manhattan, otro en Londres, otro en Nueva Delhi y terminé en Tokio, en un mes y medio. Es decir, hice el Donde se mundo. tradujo tu libro, Tebas Sebas no, Lan, sí. sí, Sebas Lan está traducido al japonés, fue Sos representado uno en de los Tokio. uruguayos más traducidos de la historia, ¿verdad? Bueno, eso no lo sé, Junto pero con Galeano, sí, sí, no, te doy me como han dato, me parece traducido que... mucho, sí, sí, sí. Y en ese periplo, donde estuve Buenos Aires, Manhattan, Londres, Nueva Delhi y Tokio, donde yo trabajé en esos lugares 10 días, en cada uno de esos lugares, una semana, con jóvenes
estudiantes de escuelas de teatro, de sus universidades, tenían todos entre 19, 30 años, te puedo asegurar que las diferencias que había entre un argentino, un japonés, un indio de Nueva Delhi, un londoniense, un americano, eran secundarias. Todos querían estar enamorados y todos tenían miedo de morirse. Cuando llegábamos a la médula, ¿no? Bueno, entonces, el principio de que yo soy otro y los otros son yo, parte de este principio. Somos, en el fondo, hay puntos y puentes que tenemos en común los seres humanos. De allí que sea tan importante e imprescindible el otro, aún el que culturalmente, lingüísticamente, políticamente y geopolíticamente distinto a mí, siempre me va a alimentar, esa otredad me va a alimentar siempre. Es que si el otro no me mira, yo no existo. Exactamente, el principio de La Leibniz. mirada del otro nos define. Exactamente, yo de eso soy un convencido y siempre hablo mucho de esas dos filosofías, la filosofía de Emmanuel Levinas, el otro me construye, el que me está mirando me da vida con su mirada, ¿no? Levinas decía una frase maravillosa, el encuentro del rostro del otro es el comienzo de la filosofía, es decir, encontrarme con otra persona, con todo lo que supone ese otro, ¿no? ¿Qué es un otro? Un otro es lo que no soy yo. Por lo tanto, Hegel llega a una conclusión parecida a la fenomenología del espíritu. Cuando un espíritu consciente aparece, no sabe lo que es hasta que hay otro que lo está mirando. bueno, ahí tenés lo mismo, ¿ves? El mismo principio. A mí me parece que a veces nos olvidamos de eso, de que esa otredad es algo fascinante y es algo interesante y que nos enseña mucho de nosotros mismos y que tenemos que, yo no estoy de acuerdo en tolerar al otro, no, hay que recibirlo al otro, hay que entender al otro y entender las diferencias con el otro, sabiendo que tenemos en el fondo esos puntos comunes, ¿no? Yo siempre defiendo la frontera, yo soy un defensor a muerte de la frontera. Para mí la frontera, el límite es algo maravilloso. Es decir, esto soy yo, esto sos tú, a partir de acá ya no soy yo, sos otro. Y la frontera me permite reconocerte como tal, ¿no? A mí ese mundo, imaginar un mundo sin fronteras o que no haya, me parece terrible. Me parece que la Lo que frontera pasa que hay gente que vive la piel como lo que lo separa del otro y hay gente que vive la piel como lo que lo conecta con el otro. pero que lo que nos separa nos conecta también, que eso es lo interesante. Fíjate tú que la primera frontera que tenemos es la piel, El ¿no? espacio liminal último es ese. Exactamente. Por eso, de hecho, los últimos estudios han demostrado que los comportamientos más agudos psicóticos, como los casos de los serial killers, los criminales en series, o las grandes patologías, pero profundas de la psiquis, como las esquizofrenias, se producen en recién nacidos, cuyas madres en los primeros meses nunca se separaron del cuerpo del bebé, pero en situaciones extremas, ¿no? Que tienen al bebé permanentemente, duermen, se lavan, van al baño, cocinan, es decir, no quieren separarse de ese bebé en los 3, 4 primeros meses, que termina llevando una patología profunda en el niño porque no puede establecer ese límite de piel, ¿no? De que el bebé no se separa del contacto de piel de la mamá, es decir, que la frontera es constructora de identidad, ¿no? Es decir, mi cuerpo no es tu cuerpo, mi cuerpo, al no ser tu cuerpo, se puede aproximar a tu cuerpo, puede construir una aproximación con tu cuerpo, pero desde esa noción de que hay una frontera que nos separa, que es Sí, la... Por eso a mí me encantan los lugares en donde hay fronteras y conflictos de fronteras. un Me exceso de fascinan. madre también puede afectar a Edipo, ¿no? Bueno, claro, por eso, sí, ahí tenemos el exceso de madre, aquello que decía Cristeva, ¿no? Es decir, la madre te da la vida, pero te la puede sacar también. O como Este, decías vos, Yocastra. o como decía yo, Castra en Tebas Lan, es cierto. Pero a mí el tema de la frontera me fascina, por eso siempre el tema de uno, del otro, yo siempre estuve muy atraído por los lugares en donde hay conflictos fronterizos. Siempre me parecen interesantes, ¿no? He trabajado mucho en lugares donde ya sean fronteras más simbólicas, como el caso de Cataluña con España, de Barcelona, que posición tiene, por eso trabajo mucho en Barcelona, es un lugar que me interesa mucho, lugares que tienen que redefinir fronteras, o el tema de haber estado tanto en Israel, en los territorios palestinos. Me parece que es interesante la discusión de dónde empieza mi lugar, dónde termina el tuyo, porque las fronteras son fundamentales, ¿no? En Y esta cuestión de que como, es distinto, pero también se aproxima a mí. y como tantas cosas, si no estás ahí, realmente no sabés cómo se viven, porque muchas veces se las ve mucho más terribles
o mucho más separadoras de lo que son. No, no, no. La frontera es fundamental como un lugar de encuentro. Entonces, la alterficción es eso, es trabajar con otras personas en un vínculo de mucha confianza, de mucha proximidad. Hay que darle mucha seguridad a la persona porque esa persona va a entrar en un proceso casi que de confesión de muchas cosas. Porque uno no le va a preguntar a qué edad empezaste a estudiar, qué te gusta de ser médico, cuántas horas hacías por día. No, yo en los diálogos que tengo con esas personas voy entrando en las zonas más profundas de lo que trabajó, sobre todo en la pandemia. Y sin ser actores, porque el actor está acostumbrado a dejarse la piel en eso. Primero hacer un trabajo conmigo a solas, donde solamente estamos esa persona y yo, varias sesiones, donde es un trabajo donde la persona va a confesar muchas cosas, porque yo voy a averiguar por qué empezó a hacer eso, cómo fue su infancia, cómo fue su vida, qué situaciones tuvo traumáticas y todo eso, que es algo que yo respeto muchísimo la privacidad, luego lo voy a elaborar en un personaje. Y la primera persona que lo va a leer va a ser esa persona. Y que tiene todo el derecho a decirme esto lo sacamos, esto lo ponemos, es la persona quien tiene la última palabra. Yo no me permitiría jamás contar algo de una persona que me dijera esto no quiero que se sepa. Entonces la persona tiene ese vínculo de confianza conmigo que sabe que va a construir conmigo Pero ese sí texto podés jugar a que decís cosas que, no, que te pidieron no decir, muchísimo. como en el Sí, final del Amigo de Düsseldorf. sí, absolutamente. Y muchas veces es muy raro que me digan, no, esto sacalo. De hecho, yo lo he hecho con todos con quienes he trabajado. Hablamos de Roxana, de papá, de mamá, pero también Gabriel Calderón lo alterficcioné en La ira de Narciso, la mitad del Ah, tiempo es Gabriel. completamente, sí, 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 sí. Y con todo siempre tuve el mismo gesto. Con Un todo día hablando siempre. con Gabriel Calderón, le digo, che, pero qué horrible, Sergio, te hice ir a buscar la urna con las cenizas. Me dice, sí, pero conocí a Ljubljana. Claro. Sabés que claro, porque ese es el placer porque la persona, si bien al principio, bueno, manifiesta un cierto temor, luego va entendiendo el placer de empezar a ser transformado o transformada, ¿no? Hasta que llegan 2 días antes del estreno que me dicen, me está pasando extraordinario, mi personaje me está gustando más que yo mismo. Y bueno, sí, porque el arte siempre es mejor que la vida real. Yo estoy convencido que el arte siempre es, de un punto de vista ético, primero O está sea, la vida. Pero pasaste de un de punto de vista, dramaturgo a demiurgo. casi, fíjate vos qué responsabilidad. Pero siempre le insisto a la gente, de un punto de vista ético, primero está la vida. Primero, antes que nada. Pero de un punto de vista estético, primero está el arte siempre. La A mí nadie belleza. me puede hacer que la belleza, la organización, la preparación o la no belleza siempre es mucho más bello en el arte. Yo soy un apasionado del síndrome de Stendhal, lo padecí, lo tuve. Yo a los 13 años, una profesora de historia, Fiorito, entró en el liceo para darnos Renacimiento, nos mostró una lámina de Botticelli que se llama, bueno, el nacimiento de la llegada de la primavera. Y yo me caí, me desmayé. Tenía 14 años. Es decir, que tuve una especie de baja Experiencia depresión. mística. Yo creo que fue una experiencia mística o lo que Stendhal va a llamar el síndrome de Stendhal, ¿no? Es decir, esas personas que frente a la belleza tienen descompensaciones fisiológicas, ¿no? Sergio, te voy a decir algo. Como siempre que hablamos se nos va el tiempo, ya hemos pasado más de una hora conversando, y no me quiero ir sin contarte un secreto. Locura. Hoy es 2 de septiembre y en 15 días exactamente tengo entradas para ir a ver una obra que se llama Barbarie. Barbarie, mira vos, estrenada por el gran Gustavo Zafores. Es una Sí, obra que no estrenaste tú, es tuya, pero no la estrenaste. sí, es una obra que no está estrenada, es una de mis pocas obras que nunca fue estrenada, porque hay muchas obras que yo he escrito y que nunca he dirigido, por ejemplo, Cassandra, O díptico. Slaughter, Kiev, Díptico, Calibre 45, muchas obras. Y Barbarie es la última de mis ficciones que sí fue leída, fue traducida en Grecia, leída en Grecia, fue leída en Francia, fue leída en Uruguay, se está haciendo un proyecto en Chile, Era de una audiovisual. fase tuya en la que agredías mucho el lenguaje, son diálogos súper cortos los que hay Sí, en Barbarie. sí. En Barbarie la consigna de escritura era que cada personaje no decía más de una frase, es decir, nunca podía pasar al renglón. Es decir, cuando se me terminaba la línea tenía que terminar, esa era la consigna. Entonces llevaba a una lectura Es muy una obra que transcurre en el polo, sin haberla visto, porque yo por metodología no leo nunca los textos antes de ir a verla, ¿no? larga.
¿No la Este, conoces ahora tú? No. siempre que puedo. Sí, la tengo Ajá. en casa, pero siempre que puedo no la leo hasta que la miro. Yo fui al lanzamiento del libro. Pero me da la impresión, como que transcurre en un polo, en un lugar congelado, que esos párrafos cortitos son para ahorrar el calor a través del aliento. En parte, sí. Tienen varias explicaciones. Una es esa, es decir lo menos necesario, es una cuestión de sobrevida, están sobreviviendo, y en parte es eso. Y después cuando uno el texto lo pone de forma horizontal, son como las esquirlas que puede haber en una gruta que uno puede encontrar si bien no hay grutas específicamente dicho, pero tiene algo como de hielo, ¿no? Claro. Yo cuando lo escribí ese texto, era una consigna de escritura que me divertía mucho y que me exigió muchísimo. Un texto que me exigió mucho porque yo no podía nunca pasar de una línea. Entonces, ¿cómo hacer desarrollar diálogos cuando no puedes pasar? Es decir, una economía de palabras que va, como bien lo detectaste tú, en pos de una trama que está sucediendo. No tienen nada, tienen pocos recursos, tienen pocas calorías, no tienen más para comer, le quedan horas de vida. Entonces, es absolutamente Y el minimalista en ese. fantasma de la barbarie. Y el fantasma de la barbarie, ¿sí? ¿Sí? Así Y yo que, estoy feliz que la dirija además Gustavo Zafores, porque mira, hay dos intérpretes con quienes trabajé durante años y que desde hace años les digo, tienen que dirigir, que son Roxana Blanco, que es una gran actriz, pero la que hace años sí, les estoy diciendo, tenés que dirigir, de porque teatro y de cine. y exactamente, y después Gustavo Zafores, a quien también hace años le decía, tenés que dirigir, porque son intérpretes y actores de una inteligencia extraordinaria que la ponen al servicio de la actuación, pero que trabajando con ellos yo me daba cuenta de todo lo que me iluminaban como director. Entonces yo decía, pero tú tenés que dirigir un día u otro. Entonces cuando a mí Gustavo me llamó un día y dijo, mira, bueno, ya que me decís voy a empezar a dirigir y voy a dirigir Barbarie, me pareció una gran emoción. Además, está con un gran equipo de diseñadores, con quienes siempre trabajamos juntos, con un gran equipo de intérpretes, las tres actrices que tienen, los cuatro actores que tienen, es como tener el lujo. Sí, 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 es un elenco de ganas. Es un Dream Team. Sí, Santiago Sanguinetti, Soledad Frugone, Sebastián eh, Cerantes, Claudia eh, Trecu, Claudia Soledad Trecu, Diana Méndez, Ayana Méndez, claro, sí, sí, sí. Pablo Pablo, ah, Robles, Pablo Robles, ahí está. y nos falta un cuarto, yo soy terrible, no pero en todo caso son todos y Sí. todas un equipo maravilloso, producido además por Matilde López Espasandín, que es mi productora y que se encarga de la circulación de mis De tu, de obras. tu, de tu, de tu ambiente de trabajo. Sí, así que yo tengo una confianza y con Gustavo hablo cada 2, 3 días. Yo tengo una gran expectativa de ver esa obra porque eh, tengo ganas de ver a Gustavo hablar en ese lenguaje también. Sí, Quiero verlo. sí, 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 sí. No, no, no. Y además lamentablemente yo tenía pensado poder ir y poder estar en el estreno y lamentablemente por todo este tema de agenda me es imposible, no voy a poder ir hasta diciembre a Uruguay, así que no la voy a poder ver, pero yo estoy seguro que es una obra que se repondrá varias veces, así que la podré. Sí, sin duda. Es curioso que pusiste en la misma frase a Roxana y a Gustavo, que creo que no han trabajado juntos. Sí, ellos trabajaron juntos en una puesta en escena que hizo Le Bon de la Orestiada en la Comedia En Nacional la hace varios Orestiada, no me años, acordaba de Gustavo en la Orestiada. donde Roxana hacía el personaje de Electra en Las Coéforas Sí, sí, y sí, sí. Gustavo hacía de Gisto. Ah, es cierto, era Egisto, tenés razón. Entonces creo que no sé si Sí, tenían una dirigida por escena León, por Le Bon, sí, sí, una apuesta extraordinaria que se hizo hace unos años. Creo que fue la única vez que trabajaron juntos. Son dos intérpretes. que este, comparten una característica escénica que yo solo se la vi a Guinness, que es que pueden llenar el espacio o permanecer invisibles en escena. Son extraordinarios. Son Para eso extraordinarios cualquiera de los dos, sí, sí, sí. primero que tienen una formación extraordinaria los dos, segundo tienen un manejo técnico extraordinario, tanto de sus cuerpos como de sus voces, tercero, son dos personas muy cultas, son dos personas que están Sin duda. permanentemente nutriéndose, leyendo, viendo teatro, y tienen los dos un rigor y una disciplina como pocas veces vi en otras personas. Son las únicas personas que nunca vi llegar tarde a un ensayo, que nunca vi cometer la mínima falta en lo que es el rigor y la disciplina que tiene que tener un actor, una actriz. Es decir, son extraordinarios. Y después los dos están tocados por un genio, digo, ahí. En el mundo del arte
como en el mundo del deporte, como en el mundo de la ciencia, no todos tenemos los mismos dones. No, En parte, incluso la algo, elusiva cualidad de la genialidad, que yo creo que tú la tenés y coincido también con Roxana y con Gustavo, no es una cualidad que sobre y tampoco es fácil de explicar, porque hay mucha gente que es excelente, hasta superdotada en lo que hace, pero no es genial. sí, exacto. Y hay gente que tiene ese genio. Ellos lo tienen y tienen, mira, ellos tienen algo que yo sé que los enojaría muchísimo si me escucharan. Te van a Ellos saben, escuchar. los dos saben, son brillantes y saben que son brillantes. Y eso es distinto, porque hay mucha gente que es brillante y que no lo sabe. Y hay Es verdad. gente que es brillante y que cree que es brillante. Y lo que es Ellos, peor es que hay gente que es mediocre y se cree brillante y así vamos, ¿no? pasa, sí, pero ellos No, tienen pero estoy de ese... acuerdo que, pero es parte de una autoestima sana, que no tiene nada que ver con el ego, porque tú hablabas No, hoy de que te hablaban del ego, pero esto es no, autoestima, no es... no, es una cuestión de... Pero ellos saben que tienen esa brillantez y son dos profesionales de una generosidad, porque todo va junto, extraordinaria. Son las dos personas que tanto en los procesos de ensayo como lo que es una función, los he visto, los conozco mucho a los dos, son como dos hermanos para mí, son de una generosidad como actores, como actrices, pero Tú sublime. sabes que yo llegué medio tarde al teatro, llegué al teatro, había visto esporádicamente, pero sistemáticamente sobre los 30 años. Ahí empecé a ver sin falta, ¿verdad? Y un día voy a ver una obra de Esquinca que se llamaba Las Reinas. Y quedé sorprendido con una de las actrices, a la que no conocía, no sabía quién era y nada, que era Roxana, Claro, sí, sí, este, sí. que hacía Bueno, una de las salas. tenía un elenco extraordinario, estaba Ana Rosa también, Claro, claro. tenías Beatriz Mazón, yo creo que es un Y texto qué director? y qué director además, Esquinca. La última vez que lo vi a Eduardo fue en un ensayo general, yo Las Reinas no pude ver función, pero vi un ensayo general y él estaba allí y yo fui, fue la última vez que estuve con Eduardo, había 2 o 3 personas más en la platea, Eduardo y yo. Y él vino y me dijo, bueno, la función va a ser para ti, como Luis XIV. Y fue un gran maestro para mí. Yo, Eduardo, tengo un recuerdo Luis maravilloso. XIV, me suena, ¿por qué será? Sí, y aprendí Sergio, muchísimo con Eduardo. La primera obra de teatro que vi, de hecho, estaba dirigida por Eduardo, que fue El Burgués Gentilhombre, en el Teatro mirá, Solís. maravilla. En el Sergio, 92. te quiero agradecer infinitamente esta charla en Charlas de Mentes. Te agradezco. Es un placer siempre hablar contigo y ya sabes, si venís en diciembre, va a haber un fuego esperándote donde tú ya sabes. Espero, No, que haya es un hecho, uno es un solo. hecho. ¿Eh? Ese fuego, espero que haya muchos, ese fuego que da luz y que da calor. Hay muchos, pero entre todos, uno. Hasta Los pronto, Sergio. Muchas gracias, un Que abrazo pases muy grande. lindo, chao. Chao. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.